Padre Celestial, gracias te damos por poder abrir tu santo y bendito libro. Y Señor, que tú nos estés enseñando en esta noche, que cada uno de nosotros pongamos en práctica tu palabra, porque es tu palabra la que hace en nuestros corazones cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de andar, y Señor, la manera de servirte a ti en todo momento. Bendice la iglesia allí en el alba, Señor. Bendice todos los lugares donde se puede abrir tu santo y bendito libro y poder enseñar de ella. Bendice este tiempo, acompáñanos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La carta a Timoteo es muy interesante, ¿no? La primera y segunda carta. Esta carta dirigida a Timoteo, el apóstol Pablo la está escribiendo en un lugar difícil, ¿no? Difícil para escribir cartas. Nosotros que somos ya viejitos, hacíamos cartas antes, ¿no? Ahora no Sí, se usa. no se usa el WhatsApp. Íbamos al colegio y nos enseñaban a escribir cartas, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno recibía una carta, yo me acuerdo hace muchos años, cuando uno tenía que ir de un lugar a otro y había una carta, uno la abría enseguida para enterarse a ver de lo que nos querían contar, ¿no? Tal Y cual. uno, más si por ahí venía de nuestros padres, ¿no? Que estaban lejos de nosotros, entonces la carta era muy interesante para nosotros. Mi señora es tan prolija así que ha guardado cartas de cuando andaba de novio nosotros. Yo cumplí 51 años y tenemos cartas. Bien, bien. Esta carta es muy interesante para poder desarrollarla, ¿no? Ella trae una preocupación del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo estaba preocupado por lo que estaba pasando en Éfeso con los hermanos de esa iglesia, ¿no? Entonces, tiene que mandarlo. Vamos a leer los versículos del capítulo 1 de Primera Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Me encanta cómo se presenta el apóstol Pablo, ¿no? Apóstol De no Jesucristo. fue entre mío ni de la iglesia, sino de Jesucristo. Qué importante es esto cuando uno se presenta, ¿no? En un lugar. ¿Qué somos? Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Por mandato del mismo Dios. No es que me mandó otro, sino del mismo. Y qué importante es cuando le escribe a Timoteo, porque le dice un verdadero hijo en la fe. Qué bueno es tenerle confianza a veces a un hermano, ¿no? Que uno puede decir, este sí es verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué? Por su forma de andar, por su forma de hablar, por su forma de cómo se expresa a los demás, o en su hogar, o en cualquier otro lugar. Pero acá viene el mandato que tiene el apóstol Pablo hacia Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñase diferente doctrina, ni presten atención a fábulas o genealogías interminables que acarrean disputa para bien, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida.
qué interesante, ¿no? Que el apóstol, cuando tuvo que pasar por Éfeso, vio lo que estaba aconteciendo en esa iglesia. Y por eso escribe esta carta. Qué privilegio también es ganar personas para Cristo y después disipularlas, ¿no? Y que ellas se puedan encargar de la obra de Dios, que puedan ir corrigiendo a otros. ¿Cuál es mi propósito hoy día? ¿Cuál es mi propósito? Es que otro conozca a Cristo, disipularlo, y después que ese pueda seguir en un área de la iglesia, ¿no? Que pueda ser fiel a eso. Pablo tenía que tener mucha confianza, para dejarlo justo en esa área, ¿no? La iglesia debe marchar bien. Eso es lo interesante para poner en práctica cada uno de nosotros. La iglesia tiene que caminar bien. ¿Por qué? Porque es el gran corazón de Dios. Cuando Dios forma la iglesia, es de Él, no es de los discípulos, es de Él. Y si es de Él, nosotros tenemos que andar en lo mejor. Entonces allí Timoteo necesitaba para esto un aliento y autorización. ¿Y cuál era? La de Pablo. Pablo le dio aliento para enfrentar las cosas y autorización le dio, porque le dijo que te rogué que te quedases, te rogué que te quedases. Lo autoriza, no era uno que venía y se enganchaba, sino que estaba siendo autorizado. El desafío de Timoteo era de tener fidelidad, santidad, obediencia y servicio. Tenía que tener estas características, Timoteo. La fidelidad hacia Dios y la fidelidad hacia Pablo. La santidad hacia Dios, la obediencia a Dios y a Pablo, y el servicio a Dios hacia la iglesia. Entonces, en este capítulo 1 lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte va a ser la enseñanza de la sana doctrina. Proteger del peligro. Allí había un peligro muy grande de la iglesia. Muchos maestros de falsa doctrina querían atrapar a los creyentes. Y uno dice, mirá lo que pasaba en ese momento. ¿Y lo que pasa hoy? ¿Y lo que pasa hoy? Por eso hay veces los cristianos somos atrapados cuando no nos ponemos a estudiar de la palabra de Dios. Son muy atrapados. ¿Por qué? Porque ellos carecen de lo que Dios quiere. ¿Me entienden, no? Ustedes saben que yo viajo mucho por el campo, ¿no? Ahí en Entre Ríos. Y a mí me gusta ver las ovejas y preguntar, ¿no? Entonces un día íbamos caminando por el campo y había una oveja muerta. Y entonces le digo a uno de los muchachos que cuidan las ovejas, le digo, ¿qué habrá pasado con esta oveja? Y me dice, mirá, Abel, dice, por el formato como está hinchada, como tiene sus ojos y todo, comió pastos feos, pastos que le producen la muerte. Y yo le digo, pero ustedes tienen pasto que le produce la muerte en el campo. No, dice, nosotros tratamos de cuidar el pasto que le damos a las ovejas. Pero ¿qué hacen las ovejas? Dice, como hay otros montes por ahí, pasan el alambrado, su cabeza pasa en el alambrado y muerde los pastos que son venenosos para ella. Y esa le causa la muerte. Y se me vino a la idea de lo de la iglesia, ¿no?
¿Cuántos van y muerden pasto en otros lados o quieren comer de esos pastos, ¿no? Y ahí Timoteo tenía que cuidar esto muy específico, tenía que hacer. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina quiere atrapar a los creyentes. Y no es que los quiera atrapar a ellos, sino que los va a matar, los va a destruir, ¿no? Y entonces ahí está nuestro Señor Jesucristo, lo está advirtiendo, en Mateo lo está advirtiendo. Fíjense en ahí, Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Qué bárbaro. Al principio, ya el Señor Jesucristo, Mateo 7:15, guardaos de esos falsos maestros o falsos. Y tenemos que tener en cuenta esto hoy. En primer lugar, tener bien abiertos los ojos y ver qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Cada uno, el pastor, los ancianos, los diáconos, tienen una responsabilidad, pero nosotros como cristianos también tenemos una responsabilidad de conocer bien la palabra de Dios, y esa va a ser la que nos va a defender de los engaños, ¿no? Ahí estaban mezclando el evangelio con legalismo judío y todos mitos orientales, fábulas, etcétera. Y utilizaban más la ley del Antiguo Testamento, a pesar que no la entendían, la querían aplicar para aquellos creyentes, ¿no? Y eso se ve muchísimo también en este tiempo. Por eso es lindo conocer y estudiar. Me encanta que estuvieron estudiando la carta de Filemón también, ¿no? Y cuanto más estudiemos, eso nos va a dar más defensas para cada uno de nosotros, ¿no? Y el verdadero evangelio debe producir amor. El verdadero evangelio, el que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador y confía en Él y vive como Él, va a tener amor. Cada uno nos identificamos como verdaderos cristianos cuando se ve el amor de Dios en nosotros. Usted no sé si le ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Viajar a lugares que no conocía a nadie, ¿no? Que no conocía específicamente a personas, sino que había iglesias. Y acercarme a un lugar y preguntaba, y ahí se mostraba el amor de hospedarme, no me conocían, me hospedaba, me quedaba, me daban lo que necesitaba. El Hijo de Dios, el Hijo, verdaderamente es aquel que va a producir algo y va a producir amor. El verdadero amor procede de un corazón puro. Fíjense en el versículo 5 que dice de 1 Timoteo capítulo 1. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Qué lindo es esto, ¿no? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Corazón en la escritura es el centro del ser humano, ¿no? Allí están las emociones, las pasiones, los deseos espirituales, la sabiduría. Y Proverbio 4:23 es un texto muy conocido, ¿no? Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él
mana la vida. ¿Mm? El corazón. ¿Cómo es mi corazón hoy? ¿Cómo estoy viendo con amor a los demás? ¿Tengo amor hacia el prójimo? ¿Tengo amor hacia el hermano? Entonces, Jesús dice que del corazón salen los malos pensamientos también. ¿Mm? Ahí en Mateo 12:34 dice que de él está lleno y brota al exterior. Qué importante es ver lo que tenemos en nuestro corazón, ¿no? Vamos a leer el de Mateo 12:34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en el corazón, no? Entonces nos tenemos que analizar. Yo un día creí en Cristo como mi Salvador, lo recibí, lo tengo en mi corazón. Entonces, ¿cómo es mi corazón hoy? Tiene que salir de él buenas cosas, ¿no? No malas cosas. ¿Qué pasaba ahí en esa iglesia? Salían malos pensamientos, salía todo lo que tenían ellos en ese corazón. Seguimos y dice que ahí, el versículo 5 que leímos, de buena conciencia. Nuestra conciencia. Yo siempre lo digo, ¿cuándo actúa nuestra conciencia? Muchas veces cuando apoyamos la cabeza en la almohada, ¿no? Empezamos a recordar lo que hicimos en el día. Y estamos ahí, decimos, pedimos perdón porque decimos, esto hemos hecho mal, esto hemos hecho bien. Es la conciencia la que nos saca a la luz cómo estamos, cómo andamos, ¿no? La conciencia del cristiano se ejercita con la palabra de Dios y en obediencia a ella. Cuanto más le meto acá, ¿no? Cuanto más le meto en mi cerebro la palabra de Dios, yo voy a actuar bien. Pero si yo en mi cabeza no tengo la palabra de Dios, voy a actuar mal de lo que quiere Dios para mí, ¿no? Después habla de una fe no fingida, ¿no? Sincera, sin hipocresía. Esta verdadera fe no produce problemas ni dificultades en la iglesia, al contrario, va a impedir que las enseñanzas sean malas. La fe no fingida. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que trabajar, ¿no? En nuestra vida. Y ahí va a dar una serie de aquellos que predicaban doctrinas diferentes, ¿no? Se desviaron, erraron en el blanco, lo vemos en versículos anteriores. En el versículo 6 dice que están, versículo 6 del capítulo, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías. A vanas palabrerías. Hay muchos palabreros hoy, hay muchos que te venden gato por liebre, ¿no? Hay muchos de esos hoy día. Nosotros tenemos ahí unas cosas que a veces le decimos, ¿no? Que hablan más de lo que tienen que hablar. Hablan mucho, pero no traen nada. Les gusta oírse a sí mismos, agrandados, ¿no?
agrandados, ¿no? El versículo 7 dice, pretendían ser doctores de la ley, pero no entendían lo que hablaban, era su deseo, ¿no? ¿Cuánto encontramos hoy, ¿no? Con esos títulos que se dan, ¿no? Yo soy mecánico, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo me presento? ¿Eh? Entonces, no, yo me tengo que presentar como hijo de Dios, un siervo de Cristo, no presentarte como aquí algunos se presentan como apóstoles. Nos ha tocado hace poco en la iglesia que vienen algunos y se conoce a tal apóstol. No, yo conozco a Pablo como apóstol. No, no se conoce otro, no hay apostolados ahora en este tiempo. Y mencionan ciertas cosas, ¿no? Y qué errados están por lo que dice la palabra de Dios. Quieren ser doctores, y no entienden lo que hablan. Y hay veces quieren llegar, codician llegar a una altura de otros, ¿no? Y ser maestros de otros, y ellos no pueden enseñar nada por sus vidas, cómo viven, ¿no? Así que le va ahí mencionando, y el versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos. Y ellos la empleaban de otra manera, ¿no? El proceder de Dios está de acuerdo con la santidad y la bondad de Dios. Ahí da una lista también de pecadores en dos grupos, de lo que se practicaba el pecado contrario a la ley. Y va mencionando un montón de cosas que sería muy lindo si tuviéramos una mesa redonda. Esto es lindo para una mesa redonda, ¿no? A donde uno lo puede sacar muchos, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Primero podíamos ver acá lo que está en contra de Dios. Ahí va mencionando lo que está en contra de Dios, ¿no? Después de los versículos que estamos leyendo. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, los profanos, para los padricinos. Para eso estaba la ley. Para eso estaba la ley. No para nosotros, no para los cristianos, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores. Es lo que hoy prendemos la televisión y se ve todo esto. La lista que está acá es impresionante. Cuando uno lo lee acá, la carta a Timoteo fue escrita hace muchísimos años. Y hoy tenemos lo mismo. Hoy tenemos lo mismo. Lo que está en contra de la sociedad, ¿no? Va mencionando ahí el apóstol. Por eso es muy importante leerla con tiempo, ¿no? Y ustedes la tendrían que leer, yo también, ¿no? Más seguido, y ver lo que pasa alrededor nuestro, ¿no? Ahí dice, parricidas, que eran aquellos que asesinaban a los padres, a las madres. Hoy lo vemos en la televisión, hace poquito lo vimos, noticieros tremendos, ¿no? En lo que vivimos, homicidas, después fornicarios, relaciones sexuales de personas solteras fuera del matrimonio. Se ve muy a menudo también adúlteros, sodomitas, secuestradores. En el tiempo del apóstol Pablo había secuestradores de niños. Y hoy lo vemos,
Y hoy está. Vimos lo que pasó en Corrientes, ¿no? Muy cerca de Esquinas ese es el lugar. Y después se van dando otros, ¿no? Y vemos todo lo que está aconteciendo. En eso vivimos nosotros en esta época. Y hay muchos que viven y siguen engañando a otros, ¿no? Hay iglesias en distintos lugares que engañan a otros, ¿no? Así que en la segunda parte vamos a ver ahí del versículo 12 al 17, proclamar el Evangelio. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Qué hermoso es este versículo. ¿Quién te puso a vos en la obra? Te tiene que poner el Señor, no vos, no otro, sino que uno tiene que sentir que el Señor lo puso en la obra. ¿Mm? Nosotros cuando empezamos a viajar a Entre Ríos, yo ni me imaginaba que iba a viajar por Entre Ríos en esos lugares, parajes son todos parajes. No llegan a ser ciudades ni villas, como hay unas villas San Gustavo ahí. Y yo digo, le decía a un hermano hace mucho, digo, yo vine porque a mí una hermana de ese lugar, del medio del campo, nos invitó para evangelizar el campo. Y esa hermana seguro que recibió del Señor el mensaje de que había una necesidad de evangelizar el campo. Ahí las casas están una lejos de la otra, pero hay colegios donde uno se puede juntar, ¿no? Y es esto, el Señor nos da. Me tuvo por fiel poniendo en el ministerio. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Soy fiel al Señor? ¿Estoy siendo fiel al Señor? Cada uno tenemos que trabajar nuestra conciencia, ¿no? Ahí viene la conciencia, ¿no? Entonces, trabajar, pienso, estoy sirviendo, estoy en un área de la iglesia. Estoy como anciano, como pastor, como diácono, como oyente o como maestro de escuela militar. ¿Estoy siendo fiel? ¿Eh? Él me tuvo por fiel. Qué lindo es esto, ¿no? Qué satisfacción para Pablo, ¿no? ¿Mm? Y sigue, habiendo yo sido antes blasfemo. Y él cuenta su testimonio, qué había sido, cómo él llegó, cómo el Señor se le presentó, ¿no? Ahí camino a Damasco, para que él pueda proclamar el Evangelio, para llevar una tarea tan linda como esta que el Señor le dio a Pablo. Vamos a ver cómo andamos con la hora, ¿eh? Vamos bien con la hora, ¿no? Vamos bien con la hora. Bueno, Vamos bien, nos queda ahí unos 10 minutitos para cerrar. bueno, vamos cerrando. Qué importante es esto para cada uno de nosotros, ¿no? De poder ver nuestra vida para poder estar sirviendo a Dios. En tercer parte podríamos ver del versículo 18 al 20, que dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas una buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquí para terminar, perseverar en el puesto. No sé cuánto hicieron el servicio militar, yo lo hice. Me tocó hacer en tierra, policía militar estuve yo,
pero no teníamos que cumplir bien con la milicia. Lo que habían sido, nos daban las órdenes, las tenemos que cumplir a rajatabla. No nos podíamos equivocar. Yo me acuerdo que la primera vez que me equivoco en una cosa, dije perdón. Y el hombre dice, acá no hay perdón, te equivocaste. Ah, amigo, me quería morir. Porque no te podés equivocar en algunos puntos. Aquí dice, está diciendo este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia. Tiene que ser una vida cristiana bien para honrar a nuestro gran Dios. Y estar firmes en el puesto. El soldado no se puede mover, por más que vengan, no te podés volver para atrás, no te podés volver para los costados. Si te dicen que tenés que ir adelante, adelante tenés que ir. Y tenés que ir firme con lo que te han enseñado. Entonces yo como hijo de Dios, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha enseñado? La enseñanza está en la palabra de Dios. Y es la cual yo tengo que poner en práctica en lo que es la milicia, ¿no? Saber que la palabra de Dios es la palabra más segura que hay para cada uno de nosotros. No tenemos que salir de esa palabra. Esa palabra nos va a dar a nosotros la garantía de que una persona puede conocer a Cristo. Y si no es en el momento, va a haber un momento justo. Va a haber un momento justo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no vuelve vacía. Entonces, aquí podemos ver que Timoteo tenía que proteger la iglesia, predicando y perseverando. ¿Mm? 3 cosas que tenemos que hacer nosotros. No sé en qué área estás vos, te lo vuelvo a repetir, no sé. Quizás sos líder de los chicos, maestro de escuela dominical. ¿Estás protegiendo lo que estás enseñando? ¿Estás protegiendo la palabra para que no venga un engañador y transforme eso? ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Estás predicando a Cristo? Y estás perseverando en el mandato de nuestro gran Dios. Ahí el apóstol Pablo lo está diciendo, ¿no? Que dice, daba gracia al que me fortaleció, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por pie poniéndome en el ministerio. Cuando yo estoy en un ministerio, tengo que ver mi vida, porque si no, no se puede hacer. Tengo que ver cómo estoy yo, cómo ando, para poder enseñar a otros. Muchas veces nosotros enseñamos sin hablar, ¿eh? Muchas veces. No sé cómo se mueven ustedes. Yo tengo el privilegio de ser mecánico en una zona donde está la iglesia. El taller nuestro está a 10 cuadras de la iglesia. Y las casas de repuesto están alrededor de la iglesia. Y los clientes, la mayoría pasa por la calle de la iglesia. Y muchas veces estamos ahí parados, ¿no? Y a veces en nuestra vida, yo le decía a muchos, tengo que cuidarme continuamente de ver qué estoy haciendo. Si estoy honrando a Dios o lo estoy deshonrando. Yo tengo el privilegio que Cristo me llamó para un servicio para Él, para el ministerio. Lo tengo que hacer bien. No tener una fe fingida, no tener un montón de cosas y poder enseñar lo que Dios quiere para cada uno de ellos, ¿no?
te quería dejar esto. No sé, el martes que viene tenemos de vuelta, ¿no? El capítulo 2. Sería lindo que por ahí, si hay algunas preguntas o algo que lo podemos hacer, por ahí sería más lindo para trabajar con algo, ¿no? De lo que ha quedado. Ha quedado muchísimo, ¿eh? Quedó muchísimo, pero no le quiero robar el tiempo a ustedes, ¿no? Así que alguno que termine con una palabra de oración o no sé cómo lo vas a cerrar. Ahí se